defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the If we do not act promptly and decisively in defense of freedom, new Cubas will arise from the ruins of today's conflicts. Let our friends and our adversaries understand that we will do whatever is prudent and necessary to ensure the peace and security of the Caribbean area. La relación de los Estados Unidos con la América Latina puede resumirse en una sola palabra: intervención. Intervención que fue ejercida a través de variados métodos y operaciones, y en todos ellos la Agencia Central de Inteligencia tuvo un papel clave que el tiempo y las investigaciones se han encargado de develar. Durante los primeros 20 años de actividad de la CIA, esta llevó a cabo una serie de asesinatos, golpes de Estado, infiltraciones y sabotajes para evitar el surgimiento de gobiernos latinoamericanos basados en la defensa de su soberanía, que pudiesen amenazar los intereses económicos del norte en la región. A mitad de la década de los años 70, sus acciones llegarían a un punto de descaro que estallaría un escándalo marcando el inicio de la debacle de la agencia. Sus directores serían llevados al banquillo de los acusados en el propio Congreso estadounidense, provocando una condena pública que conduciría a destituciones y encarcelamientos de algunos de sus agentes. El aparataje de intervención estadounidense parecía derrumbarse, pero a comienzos de los años 80 llegaría a la presidencia de los Estados Unidos un personaje proveniente de la farándula que haría resurgir el espíritu imperialista del norte: Ronald Reagan, mediocre actor hollywoodense vinculado a las campañas anticomunistas desde los años 60. My name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the Crusade for Freedom made possible the World Freedom Bell, symbol of hope and freedom to the communist-dominated peoples of Eastern Europe, and built this powerful 135,000-watt Radio Free Europe transmitter in Western Germany. The Crusade for Freedom is your chance and mine to fight communism. Este actor de reparto llegaría a ocupar la presidencia, reavivando el fantasma de la Guerra Fría como pretexto para seguir imponiendo los intereses económicos del gran capital en la región. Con Reagan en la presidencia, la CIA tomaría un nuevo impulso. Pero la década de los años 80 también se inauguraba con una triunfante revolución sandinista en Nicaragua, que a los ojos de Washington amenazaba con convertirse en un peligroso ejemplo de independencia y soberanía en la región junto a Cuba. Es la hora de la unidad en la acción por la defensa de la patria y la revolución que están siendo agredidas por el yanqui interventor. Y este pueblo de milicianos, de soldados, de obreros y campesinos, de intelectuales y productores, repetimos, está dispuesto a combatir, a resistir, a vencer o a morir, pero jamás será puesto de rodillas. Desde un primer momento, la política exterior de Ronald Reagan apuntó a enfrentar los movimientos de liberación en Centroamérica. Destruir por cualquier medio la revolución nicaragüense se convirtió en una prioridad. Reagan hizo creer a la opinión pública mundial que el proceso sandinista amenazaba la seguridad del gran imperio y designó a su antiguo jefe de campaña, William Casey, como su nuevo director de la CIA. Con Casey al frente de las operaciones encubiertas y un sustancioso incremento del presupuesto de la agencia y el Pentágono, Reagan estaba listo para empezar su guerra contra Nicaragua. The Sandinista revolution in Nicaragua turned out to be just an exchange of one set of autocratic rulers for another. Humberto Ortega, the Minister of Defense, declared Marxism-Leninism would be their guide, and so it is. La posición de Reagan, que era una posición clásica norteamericana, era los sandinistas son marxistas-leninistas, nosotros no podemos tolerar un gobierno marxista-leninista
en Centroamérica, por ende hay que derrocarlo. ¿Cómo puedo hacer para derrocarlo? Vamos a respaldar a la contra. Vamos a crear una contra muy fuerte, lo más fuerte posible. Si acaso no lo logramos, por lo menos nosotros queremos que la revolución sandinista sea un fracaso, porque lo más peligroso es el ejemplo. Y entonces, si esta revolución sandinista tiene éxito, reforma social, económica, este es un ejemplo muy malo para los pueblos centroamericanos, los pueblos norteamericanos. Nosotros tenemos que hacer todo para que esto sea un fracaso, para darle una lección a los pueblos centroamericanos del Caribe. Miren el precio de tener una revolución comunista. Desde el vecino país de Honduras, Reagan financió una fuerza de ataque que se conocería como la Contra, la cual contaría con el apoyo directo de militares estadounidenses, quienes organizaban las operaciones desde la base del Aguacate. Fue un secreto a voces la participación directa de la agencia en el entrenamiento y suministro de armas a los mercenarios de la Contra, para lo cual destacó en esa base a agentes como Posada Carriles y Félix Rodríguez. La guerra desatada por Reagan y la Contra costaría la vida a miles de personas y se prolongaría por 8 años sin lograr su objetivo, derrocar por la fuerza al gobierno sandinista. Queremos la paz, pero no a costa de la libertad. No queremos la guerra, pero si nos hacen la guerra, resistiremos con la guerra del pueblo. En esa guerra de resistencia, los servicios de seguridad nicaragüenses lograron desbaratar muchos de los planes de la CIA. Uno de los comandantes a cargo de la contrainteligencia de la revolución fue Omar Cabezas. La CIA tenía la estación más grande y se dice que incluso la estación para América Latina la trasladó durante un buen tiempo en Nicaragua. Nosotros habíamos denunciado sistemáticamente ante las organizaciones de derechos humanos y ante el mundo de que estaban entrenando a la Contra a partir de judíos israelitas del Mossad y de los servicios de seguridad argentinos y chilenos. Y nosotros detectamos que ellos tenían un campo de entrenamiento en Honduras y Costa Rica. Ellos tenían un entrenador en tortura que enseñaba cómo sacarte el ojo con un tiro de AK, cómo vaciarte el ojo. Y así en técnicas terribles pues, de tortura, de operaciones de limpieza, en crimen, pues, en asesinato refinado. Las agresiones contra Nicaragua tenían el mejor de los respaldos en la sede diplomática estadounidense de Honduras, en la figura del propio embajador John Negroponte. Diplomacia, propaganda y acciones armadas se conjugaron en la estrategia para derrocar al sandinismo. Eso podría ser como una síntesis general, ¿verdad?, de lo que fue la seguridad de Nicaragua, señor Negroponte, y señores de la CIA y de la inteligencia militar norteamericana. John Dimitri Negroponte empieza su carrera, su primer nombramiento como embajador de Estados Unidos en Honduras, bajo el régimen de Reagan, de Ronald Reagan en los años 80. O sea, a principios de los años 80, Negroponte es embajador en Tegucigalpa, Honduras. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en primer lugar, la ayuda militar de Estados Unidos hacia Honduras en ese momento era como menos de $3 millones por año. En sus 5 años, esa cantidad llega a ser $77 millones por año. Y esto demuestra la política de Negroponte. Él estaba a cargo de la guerra de la Contra en contra del pueblo nicaragüense.
Esto en violación de leyes de Estados Unidos que decían que el gobierno no podía interferir apoyando la Contra, pero él dirigió esa operación. Durante toda esta época desaparecieron mucha gente en Honduras y era mucho la política del Estado de Honduras con el apoyo de John Dimitri Negroponte. Honduras era como un lugar donde geopolíticamente el imperio estaba bien metido para hacer su intervención en la región. Actualmente la base más grande militar en toda Centroamérica es en Palmerola, Honduras, y por eso mandaron a alguien como Negroponte durante ese tiempo para imponer las políticas, las prácticas militares y violentas de Estados Unidos. A nosotros no nos invadieron, no porque los Estados Unidos no hayan tenido capacidad militar para hacerlo, sino, y esto no lo digo yo, sino lo que lo confesó Oliver North en su comparecencia a la Comisión del Congreso cuando se investigó el Irán Contra. Ellos, cuando se reúnen en la oficina oval para decidir la fecha y el instante en que van a desencadenar el lanzamiento de las tropas sobre el territorio nacional, ya estando las tropas en Florida, en Miami, y estando ya las tropas y todo en disposición de combate en el Canal de Panamá. Los Estados Unidos llegan a la conclusión de que si ellos invaden Nicaragua, hacen una consideración militar de que pierden 15.000 hombres en el primer mes. Pero no eso es lo que los detiene, sino que ellos los detienen que hacen la consideración de que nosotros le ganamos la batalla política internacional. La Junta de Gobierno está procediendo formalmente a solicitar a diferentes gobiernos en el mundo medios militares para defender nuestras costas y nuestro espacio aéreo. La campaña internacional de solidaridad desplegada por Nicaragua fue una de sus principales armas de defensa. En todo el mundo se levantaron voces contra la agresión estadounidense al país centroamericano. El eco de este clamor llegó hasta las puertas de la Casa Blanca. Nosotros le habíamos puesto una manifestación de 500.000 norteamericanos frente a la Casa Blanca. Era la manifestación más grande en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. Y fue con norteamericanos. Y habíamos movilizado también gente en Europa. Debilitar el muro de defensa que representaba la solidaridad mundial fue un objetivo clave para la Agencia Central de Inteligencia, quien trataría de neutralizar a los principales impulsores de la política exterior nicaragüense. El principal de ellos, el canciller Miguel de Escoto. Miguel de Escoto era símbolo de los cristianos que apoyaban la revolución, era un símbolo Miguel de Escoto, y de la teología de la liberación y de la adopción por los pobres. Ellos deciden entonces matar a Miguel de Escoto y lo deciden envenenar, pero tienen el prurito de que es sacerdote, pero además de que todo el mundo va a decir que es la CIA. La inteligencia nicaragüense logró desbaratar uno de los planes más complejos que había elaborado la CIA para asesinar al canciller Miguel de Escoto. Nosotros le habíamos infiltrado a un agente, mujer, una compañera que se llamaba Marlene. Y entonces ellos tomaron a Marlene y la empezaron a reclutar según ellos, ¿no? Y ella pues no quería que la reclutaran y por fin pues aceptó que la reclutaran, pero todo esto por supuesto era dirigido por los oficiales nuestros. La oficial de inteligencia sandinista, infiltrada en las filas de la CIA, recibió la misión de asesinar al canciller de Escoto mediante un veneno preparado por los laboratorios de la CIA. Y entonces ellos trataron de envenenarlo regalándole una botella de vino. Después nos dimos cuenta que eran dos venenos y que uno de ellos era el talio y que no te morías ahí nomás, sino que te moría como en los 3 meses, creo que fue una cuestión ósea o los órganos. Algo que se parecía al cáncer, ¿no? Y perfectamente se podía mimetizar. Los planes de la CIA para asesinar al canciller de la revolución sandinista no solo fracasaron, sino que logró desbaratarse una parte de la red terrorista que operaba desde el interior de la embajada estadounidense bajo la cobertura diplomática. La CIA quedaba nuevamente al descubierto. El plan, meticulosamente preparado por la CIA,
fue desbaratado por los organismos de seguridad del Ministerio del Interior. 3 altos funcionarios de la misión diplomática de Estados Unidos en Nicaragua estaban implicados en el frustrado atentado criminal. En los años 80, Nicaragua no fue el único dolor de cabeza para el imperio. En otro país centroamericano, El Salvador, la extrema pobreza y la inmensa brecha de desigualdad social crearon un clima de inconformidad al que el gobierno solo respondía con constantes atropellos que en muchos casos terminaron en masacres. Masacres justificadas por el gobierno de Reagan como parte de la estrategia de guerra contra el comunismo. It isn't nutmeg that's at stake in the Caribbean and Central America. It is the United States national security. Las masacres eran responsabilidad no de sectores incontrolables de la Fuerza Armada, pero de la Fuerza Armada salvadoreña con el respaldo pleno del alto mando salvadoreño. La condena mundial por las violaciones a los derechos humanos en El Salvador no frenaron el apoyo de Reagan a los militares de ese país. In Salvador, where the U.S. was involved with support for these murderous dictatorships, and the death squads that were related to the militaries, that the militaries needed to have deniability. Often the soldiers would just take off their uniforms and then they would engage in this death squad activity. Un sector de la iglesia comprometido con la causa de los pobres levantó su voz contra las constantes violaciones a los derechos humanos. Esa actitud de compromiso con la defensa de la vida desató una brutal represión contra sacerdotes y religiosas. Cuando yo llegué estaban expulsando sacerdotes y al mes siguiente de mi llegada mataron al padre Rutilio Grande, él que participó en los primeros diálogos con el clero. El impulso pues de él por una parte y la necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza. Las posiciones de Monseñor Romero lo harían blanco de la represión. Monseñor Romero se esforzó y trabajó porque exista una sociedad más justa. Incluso se decía que él era la voz de los sin voz. Y esto provocaba la ira de los poderosos de esa pequeña nación centroamericana, El Salvador, donde más que todo se pretendía salvaguardar los intereses norteamericanos o de los Estados Unidos, mejor dicho. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Romero se encontraba oficiando una misa cuando los escuadrones de la muerte irrumpieron en la iglesia. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Tras el asesinato de Monseñor Romero, la represión oficial fue en ascenso, con el permanente apoyo del gobierno estadounidense. La rebelión popular fue el único camino que les quedó a muchos salvadoreños. El pueblo salvadoreño tiene vocación de libertad y esa libertad le está siendo negada. Están vendiendo nuestro país. Esta tierra cada día es más de los gringos. ¿Qué somos? ¿Hasta cuándo? La guerra de los pobres. ¡Más para los ricos! Salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. En El Salvador y en Guatemala hay rebelión popular. Y en realidad la política que sigue Reagan en El Salvador quiere respaldar a los militares para aplastar la rebelión popular. La injerencia militar de Washington en El Salvador fue sistemáticamente negada por el gobierno de Reagan.
Sin embargo, las imágenes de los entrenadores estadounidenses hablan por sí solas. Granada Pecho. Pecho. Desde Blanco. Saque anillo. Punto su mano a su blanco. Quíralo. We only have something like 75 Americans, including the 20 Marines, guarding the embassy in El Salvador. That's a lot less than we have in a majority of countries around the world. Mientras el gobierno de Washington sembraba de intervenciones en la región, los vientos de cambio no dejaban de soplar en los pueblos del sur. La República de la pequeña isla de Granada iniciaría una revolución democrática con la llegada al poder del líder progresista Maurice Bishop, un proyecto pacífico de transformación social al que Reagan atacaría con todas sus fuerzas. Our duty is to continue the struggle against imperialism. Our duty is to continue to build our Grenada revolution and ensure that we, as one Grenada people, small as we are, will forge that wider, meaningful link and will ensure the unity of our people. Long live the Grenada revolution. All power and glory to our people. Forward ever, forward ever, forward ever. La reacción del gobierno del norte contra la revolución granadina no se hizo esperar, usando el viejo pretexto del fantasma de la amenaza comunista. Debemos permitir que Granada, Nicaragua, El Salvador se conviertan en nuevas Cubas y en avanzadas de brigadas soviéticas. Con todas las amenazas que confrontamos necesitamos una capacidad de inteligencia de primera, con una alta moral y gente consagrada. Tenemos medios de regresar nuestra inteligencia. Yo usaría los medios. La Agencia Central de Inteligencia aplicaría contra Grenada lo aprendido en su guerra sucia contra Cuba durante décadas pasadas. Infiltraciones de mercenarios, atentados, sabotaje económico y propaganda de guerra estarían en el menú de intervención para derrocar al gobierno revolucionario de Maurice Bishop. There was very clear evidence of well-known forms in terms of propaganda destabilization attempts. La construcción de un aeropuerto con apoyo de técnicos cubanos, destinado a fortalecer la industria turística de la isla de Grenada, fue denunciado por Reagan y sus agencias de inteligencia como la prueba evidente de que Grenada se disponía a agredir al Imperio del Norte. Con esta burda mentira comenzaría la fase final del ataque contra Grenada. The Cubans, with Soviet financing and backing, are in the process of building an airfield with a 10,000-foot runway. Grenada doesn't even have an air force. Who is it intended for? The truth, therefore, is that what they are really upset about and concerned about is the fact of the Grenada Revolution. They are opposed to any small independent countries that are determined to strike out on their own path of development. They are concerned that the socio-economic and political developments in our country can become something of a model for other people in this region. Reagan continuaría desplegando una inverosímil campaña contra Grenada, pero a fuerza de repeticiones y bombardeo informativo lograría su efecto en buena parte de la opinión mundial. Military potential is unrelated to any conceivable threat to this island country of under 110,000 people. Tras el meticuloso plan de desestabilización preparado por la Agencia Central de Inteligencia, Maurice Bishop es asesinado y el 20 de octubre de 1983, 2.000 marines estadounidenses invaden la pequeña isla de Grenada. Last night, Mr. Reagan called congressional leaders to the White House to say he had approved the action. This afternoon, Secretary of State Shultz emphasized the U.S. will not be an occupying force. We will leave promptly. We have no intention of staying there.
And the government that will be produced by the people of Grenada is entirely up to them as far as we're concerned. But in fact, the U.S. has a deep interest in Grenada's government. El talante criminal de Reagan y el imperio quedó al descubierto con la cobarde agresión a Grenada, otra cuenta pendiente en el largo historial de intervenciones estadounidenses contra los pueblos de la región. Let our friends and our adversaries understand that we will do whatever is prudent and necessary to ensure the peace and security of the Caribbean area. Durante los 80s, cuando más la represión existía en El Salvador, cuando existían grandes cantidades de masacres en El Salvador, es importante hacer notar que la mayor cantidad de soldados entrenados en las escuelas Américas y en Estados Unidos eran soldados salvadoreños. Y esperen la voz. ¡Fuego! Enseñamos a los oficiales de infantería a dominar las técnicas de su oficio, cómo manejar sus armas, cómo manejar personal y cómo desarrollar formas de liderazgo. La Escuela de las Américas. Esta escuela es bien conocida en Latinoamérica como una escuela de asesinos, una escuela de dictadores. Esta escuela ha entrenado más que 60,000 soldados de Latinoamérica. Los graduados que han salido de este entrenamiento han causado mucho dolor, muchas masacres, tortura. Es un escándalo, ¿no? Esta escuela no debe existir. El papel de esta escuela era proteger los intereses económicos de los Estados Unidos. En ese tiempo, mi país, los Estados Unidos, estaba dando a los militares en El Salvador cada día, más que 1 millón de dólares, ¿no? Las víctimas son gente como Monseñor Oscar Romero en El Salvador, 6 jesuitas en El Salvador. En su afán belicista, Reagan le dio un nuevo impulso a la Escuela de las Américas. La era Reagan marca las más horribles masacres cometidas en la historia contemporánea de América Latina. Uno de los países que más oficiales tuvo en la Escuela de las Américas durante los años 80 fue Venezuela, y es en esa misma década cuando se producen en este país operaciones de exterminio al más puro estilo de la doctrina Reagan de seguridad nacional. Una de las operaciones de exterminio total fue desplegada en la zona oriental de Cantaura, contra un pequeño grupo guerrillero, el Frente Américo Silva. Mi incorporación al Frente Guerrillero Américo Silva se da a través de un proceso de concientización. Yo como campesino veo pues la necesidad de incorporarme a la guerrilla. Como miliciano veo pues la necesidad de hacer la revolución, ya que las grandes tierras, las grandes extensiones de tierra cultivable están en manos de los terratenientes y al campesino pobre todo lo que le dejan es la miseria. Este grupo guerrillero, conformado por 40 combatientes, la mayoría jóvenes, estudiantes y campesinos, fue seguido muy de cerca por los organismos de inteligencia del Estado. El gobierno venezolano sabía exactamente dónde estaban y cómo se movían desde hacía un año. Fácilmente podían haber desarticulado al pequeño núcleo revolucionario con la información que se manejaba. Sin embargo, se puso en práctica una operación desmedida de las fuerzas militares. Los guerrilleros fueron rodeados mientras dormían por más de 400 efectivos del gobierno. Nunca se les dio la voz de rendición, sino que fueron bombardeados desde aire y tierra durante todo un día. Uno de los policías del pueblo más cercano fue testigo de aquel inmenso despliegue militar. Para los años 81-82, yo me encontraba como funcionario de la Policía Metropolitana aquí en Freiten. Tenía guardia de prevención esa noche. Ya en la mañana, para amanecer, se presentó un general llamado Churrión. Él me dijo que buscara el jefe de los servicios y la llave del comandante del puesto. Yo le dije a mi sargento, mira mi sargento, el hombre que llegó ahí ya llegó un general de división que tiene más estrellas que el cielo, con un maletín grande, un general grandote. Al rato se hizo una movilización policial
mandaron a recoger los agentes que estaban francos. Nosotros nos mandaron a quitar los uniformes, nos pusieron de civil, nos quitaron los armamentos, los guardamos en el parque. Entonces, bueno, nosotros estábamos afuera, cuando yo me di cuenta, fue que nosotros vimos que iban llegando como unidades del ejército, unidades de la ICI. Entonces, bueno, ellos tenían estaban entrevistándose, llamando por teléfono, no por la radio. Entonces todavía nosotros no sabíamos nada de lo que está sucediendo. Bueno, cuando yo tiro la vista hacia acá, pues, donde estamos ahorita grabando esto, vi que pasaron 2 aviones, dieron la vuelta. Cuando fue que sentimos el golpe. ¿Ves? Un golpe que estremeció el pueblo de Cantabria, donde la gente se preguntaba y apareció lo que apareció. Y preguntaba qué era lo que estaba pasando. La gente corrió hacia el comando, que había que era lo que estaba sucediendo. Nosotros no sabemos nada de lo que está sucediendo aquí, pues. A pesar del cerco militar, varios guerrilleros del Frente Américo Silva pudieron escapar con vida y desde el lugar de aquella masacre nos recuerdan la intensidad del ataque y la desigualdad del combate. El enemigo no entró al campamento. El enemigo esperó al compañero, lo esperó para masacrarlo, lo esperó. Muchos compañeros no dispararon sus armas. No la dispararon, no tuvieron oportunidad de disparar sus armas. ¿Por qué digo yo que no tuvieron oportunidad de disparar sus armas? Porque fueron emboscados, pues. Porque tú vienes corriendo y él está escondido y él te agarra y te mata. Entonces fueron masacrados, fueron fusilados. Después de caer muertos, entonces venían y los remataban con tiro de gracia. Porque la orden de Luis Herrera Campi era exterminio total. Que no quedara pero nadie vivo, ni nadie, ni prisionero, ni herido, ni mocho, ni nada. 23 personas fueron acribilladas sin que se les hubiese dado la posibilidad de entregar las armas. Los patrones seguidos en la masacre de Cantaura fueron los mismos de operaciones ejecutadas durante la era Reagan en Centroamérica o Colombia. Un patrón de exterminio enseñado en la Escuela de las Américas. Otro de los sobrevivientes recuerda el inicio del bombardeo. Antes de las 6 sí, yo había recogido y los compañeros que estaban alerta también. Está el café, entonces me llaman a mí primero que voy a recibir mi café. Yo voy y agarro mi café. Cuando estoy regresando van los aviones. Empezaron el bombardeo, 3 veces pasaron los aviones bombardeando. Después de eso vienen los helicópteros atrás, ametrallando. La marca de la Escuela de las Américas y la injerencia no solo dejarían su huella en la masacre de Cantaura. Cambiaría el gobierno en Venezuela, pero la política de exterminio total repetiría su patrón. Oficiales vinculados a organismos de inteligencia estadounidenses participarían en cada una de esas operaciones. La próxima acción sería la masacre de Yumare. La presencia de irregulares es detectada en Yumare, estado Yaracuy, y se registran enfrentamientos entre los subversivos y miembros de la vecina. En el mencionado encuentro resultaron muertos 9 irregulares cuya identificación se procesa en estos momentos. Esta vez una gran emboscada militar había sido realizada contra 9 personas. Tal como sucedió en Cantaura, estas personas fueron masacradas y los heridos rematados. La versión del gobierno sostuvo que había sido un enfrentamiento, pero las investigaciones realizadas sobre los cadáveres demostraban que 8 de los 9 fallecidos presentaban tiros en la cabeza. El gobierno de aquel momento desestimó el resultado de la autopsia y siguió divulgando su versión de un enfrentamiento. Tiempo después, otro hecho de la misma naturaleza ocurriría en una región venezolana limítrofe con Colombia, conocida como El Amparo. El mismo oficial, Henry López Cisco, comandaría una operación de exterminio contra un grupo de 14 pescadores que se encontraban realizando una comida a orillas de un río. Cuando la prensa llega al lugar, encuentra pistolas y granadas cerca de los cuerpos, pero no tardó en demostrarse que los pescadores habían sido asesinados y posteriormente se les colocaron las evidencias para incriminarlos.
La mayor concentración de operaciones de exterminio en distintos lugares de América Latina ocurrieron durante los años en que Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos. Las enseñanzas de la Escuela de las Américas habían dado sus frutos. El gobierno de Reagan y sus organismos de espionaje desplegaron un amplio y variado menú de intervenciones en América Latina. La injerencia en la década de los 80 no solo se realizó con apoyo tecnológico y militar. Una verdadera invasión silenciosa se llevó a cabo también a través de plataformas de investigación sobre los recursos estratégicos de la región, valiéndose de grupos religiosos que servían de fachada para el espionaje y la penetración. Después de la Segunda Guerra Mundial, era parte de la política internacional, es el tener dominio de territorios como el Amazonas, donde se suponía que existían también algunos minerales, y probablemente minerales estratégicos o minerales para la explotación, oro, diamante, etc. El Amazonas venezolano fue uno de los escenarios donde el grupo religioso estadounidense, denominado Nuevas Tribus, encubría labores de inteligencia. Las Nuevas Tribus actuaron en Venezuela aproximadamente entre el año 1946 y 2005. Tuvieron como centro de operaciones el Amazonas venezolano, lo que se llama también la región Guayana, que es el estado Amazonas, el estado Bolívar y una parte del estado Apure. En algún tiempo tuvieron también en el delta Macuro y bueno, realizaban actividades de catequización compulsiva de los pueblos indígenas que allí habitan desde tiempos ancestrales. Son misioneros de la CIA, de la NASA. Hay muchas pruebas, hay documentos en contra de las nuevas tribus. Habían fines científicos, estrategias militares, fines de apropiación de territorios, zonas estratégicas para proyectos de vida. Porque en estos lugares donde estaban las nuevas tribus, coincide la presencia de minerales, oro, diamantes, pero también diversidad biológica y agua, que es más importante que el oro, es más importante que la minería, porque es la fuente de la vida. Cuando la Comisión Parlamentaria del Congreso visitamos las zonas, encabecé esa comisión incluso en el año 1987, la última comisión cuando se visitó la base de operaciones Tamatama, era una infraestructura bastante confortable, la pista, la red de comunicaciones, las avionetas, o sea, tenían una presencia ahí orgánica, bien constituida, que requería pues de un mantenimiento y de recursos. Recursos que llegaban en abundancia desde el norte, a través de financiamientos encubiertos y utilizando fundaciones privadas con dudosos fines humanitarios. Los informes del año 79, 80 y 81, en particular las del capitán Tomás Antonio Mariño Blanco, algunos militares, informes militares señalaban que algunos de sus, diríamos, funcionarios, pilotos, podían cumplir algunas de esas misiones especiales de informantes para otros organismos multinacionales o gobiernos. En todo caso, bueno, sabemos que las llamadas labores de inteligencia, bueno, se les cambia el nombre, se les pone siempre muy bonito el nombre de lo que es espionaje, se llama inteligencia. Realmente son todos los países utilizan el manejo de información, el control de información en nuestros días. La vinculación de los misioneros de las nuevas tribus a empresas armamentistas estadounidenses fue denunciada en su momento con abundancia de pruebas tras una investigación de militares y antropólogos venezolanos. ¿Tiene usted conocimiento de que ellos reciban financiamiento de otras empresas norteamericanas? Los dos eran de la Westinghouse. Ambos eran de la Westinghouse. Pero se le encontró en la documentación a Ward, que era el meteorólogo, un carnet de la General Dynamics. La vinculación con la General Dynamics, un principal proveedor de armas al Pentágono y los organismos de intervención del norte, no fue razón para que el gobierno venezolano de la época pusiese fin a esas actividades de espionaje y colonización de las nuevas tribus. Y entonces se conformó un gran movimiento nacional que contribuyó a un despertar de una conciencia nacional en torno a la nocivo de la presencia de las nuevas tribus y del problema de las sectas fundamentalistas que estaban entrando
al país. Aunque la acción de las nuevas tribus se mantuvo durante muchos años más en Venezuela, los tentáculos de la CIA y del Pentágono quedaban en evidencia nuevamente. Pero aquellas denuncias no detendrían la injerencia a través de organizaciones como las nuevas tribus, así como tampoco se detendría el apoyo de Reagan a las dictaduras en la región. Pero ocurrirían algunos cambios en las formas y métodos, y durante la década de los años 80, la injerencia del norte crearía fórmulas que permitiesen un mejor encubrimiento de sus acciones. Hubo un nuevo tipo de pensamiento en las altas esferas de la política exterior de los Estados Unidos. Esta gente comenzó a pensar que las dictaduras militares, con toda la represión que significaban, con los decenas de miles de desaparecidos y de asesinatos, no era la mejor forma de preservar y promover los intereses de los Estados Unidos. Comenzaron a pensar en que lo mejor sería sistemas democráticos promovidos a través de elecciones libres y transparentes. Como resultado de este nuevo pensamiento, se fundó en 1983, como consecuencia de estos estudios, el Congreso fundó el Fondo Nacional para la Democracia, o NED, por sus siglas en inglés, National Endowment for Democracy. Con la creación de la NED, el director de la CIA resolvía una de sus preocupaciones, contar con una fachada mundial a través de la cual encauzar encubiertamente el financiamiento requerido para las operaciones de intervención. El presupuesto que fue dado a esta fundación o este fondo fue unos $14 millones para el año fiscal 1984. La idea era de hacer aparecer a las operaciones de estas fundaciones como si fueran del sector privado o particular en las sociedades civiles de otros países. No fueron actividades del gobierno de los Estados Unidos, sino actividades de instituciones privadas. Mientras se impulsaban fórmulas de financiamiento encubierto como la NED, otros mecanismos de saqueo económico se profundizarían en América Latina. El principal de ellos, la deuda externa. La deuda externa ha sido un dispositivo creado desde la propia inteligencia del imperio, pero entendiendo el imperio no solo como la relación Washington-Pentágono-CIA, sino también con las empresas transnacionales. La deuda es parte de toda una estrategia contrarrevolucionaria que tiene su punto de inflexión más bajo en la década de los 80. Llega un momento, justamente después de 1980, en que los países capitalistas le hacen trampa a los países subdesarrollados, que los pone a merced del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y es cuando entonces estos aplican los paquetes de ajuste económico que obligan a los países a ahorrar para pagar la deuda, a tener déficit fiscal aun cuando no haya servicios públicos, a privatizar incluso los servicios públicos, incluso el agua, para pagar la deuda. Millones y millones de dólares se iban al norte, pero solo alcanzaban para pagar los intereses de la deuda. Mientras más se pagaba, más se debía, y la pobreza iba en crecimiento en todo el continente. Las políticas de endeudamiento se convirtieron en la principal arma de dominación económica desde la década de los 80. Reagan dejaría la presidencia tras 8 años en el gobierno, pero lo sucedería su vicepresidente Bush, dándole continuidad a la política de saqueo económico en América Latina. En países como Venezuela, los políticos más fieles a sus intereses fueron promovidos a la presidencia, garantizándole puertas abiertas al Fondo Monetario Internacional. Ese Fondo Monetario Internacional es el sistema que rige todas las transacciones financieras de nuestro mundo occidental. Estamos en él. Formamos parte de él. Tenemos recursos venezolanos, dinero venezolano dentro del Fondo Monetario Internacional.
Las medidas anunciadas por el gobierno llevaban como objetivo y como meta la atención a las necesidades de los sectores trabajadores, campesinos, obreros y clases medias del país. Carlos Andrés Pérez le da como el sello a esa política que se presentaba y que llevaba esa desesperación social, pero que en el 27 de febrero, cuando viene Carlos Andrés Pérez prometiendo regresar a la gran Venezuela, regresar a la gran riqueza, regresar al gran reparto, pues sencillamente lo que hace es, no, ahora va a ser peor, mi hermano, ¿entiendes? Entonces, bueno, sencillamente 15 días después la gente reventó. Cientos de estudiantes iniciaron una marcha pacífica que posteriormente se convirtió en un nuevo enfrentamiento con las fuerzas del orden público. Revienta el Caracazo. El Caracazo revienta luego de pequeñas insurrecciones que empiezan a presentarse. ¿A raíz de qué? De la superpobreza que se genera en el país y la marginalidad bestial que empieza, que nunca vivida. O sea, siempre hubo barrios, ranchos, en fin, desde hace mucho tiempo. O sea, desde los años 40 comenzaron a nacer, pero en ese momento empezaron a reproducirse en una reproducción de la miseria, pero galopante, que generó inmediatamente, ¿verdad?, estas desesperaciones sociales que empiezan a presentarse en el llano, en Maracay, en diferentes lados, que empiezan a presentarse los fenómenos de saqueo. Observen cómo este supermercado, que está ubicado en el centro comercial Anauco, está siendo desvalijado completamente. Entre tanto, los efectivos de la Policía Metropolitana comienzan a hacer disparos con sus armas de perdigones. Se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas. Más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. La mayor parte de esos heridos producto de la ruptura de las vitrinas, de los negocios que se han saqueado. La cifra oficial de fallecidos dada por el gobierno no se correspondió con los miles de ciudadanos asesinados en aquellos días. Un saldo en vidas humanas cobrado por las políticas injerencistas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuando finalizan los años 80 y cae el muro de Berlín, se terminaba oficialmente la Guerra Fría. La excusa del fantasma del comunismo ya no servía como justificación a las políticas de injerencia estadounidense, pero el imperio buscaría nuevas excusas para continuar sus intervenciones financieras, políticas y militares en el continente. Es precisamente América Latina el lugar del mundo donde el intervencionismo cierra la década con la brutal invasión a Panamá. El pretexto, sacar del poder a un gobernante. La razón de fondo, tratar de controlar el canal marítimo que garantizaba su comercio exterior. I will do what is necessary to protect the lives of American citizens, and we will not be intimidated by the bullying tactics, brutal though they may be, of the dictator Noriega. Aquí, con pretexto de que problemas de seguridad, ¿qué seguridad si el pueblo panameño nunca lo ha amenazado a ellos? Ellos son los que están amenazando, ellos son los que cargaron sus armas contra nosotros. ¿Qué es lo que les pasa? Con la invasión a Panamá, concluye una década más de la injerencia estadounidense en América Latina. Injerencia que a partir de aquel momento se convertía en guerra preventiva. Una nueva etapa comenzaría en los 90, la postguerra fría.